Buenos días, sus señorías. Hoy por primera vez os traigo un código que no es mío. Este código viene de una consulta del foro de Gambas en español y el compañero que lo hizo se encontró el problema de que estaba manejando bases de datos y ha hecho este programita que muestra el contenido de las tablas de la base de datos, pero si las tablas tienen muchos registros se vuelve insoportablemente lento. Os voy a mostrar cómo funciona, me quito de en medio, como siempre, y a ver, que estoy muy para acá, ahí. Y este programa lo que hace es que dándole una base de datos, aquí tengo yo una países, tiene 270 registros y como veis es instantáneo el que me los enseñe. Sin embargo, creé la misma tabla pero con 1 millón de registros, que es la tabla gorda, y cuando le damos veréis que esto se enlentece, empieza a zurrir, el escritorio se queja de que esto no responde, le decimos que espere, que no nos lo cierre, sigue mirando, tarda. Podré contar el chiste de la cabra, de que van dos exploradores por el desierto y se muertos de sed y encuentran un pozo. Entonces, ante la duda de si tenía eso agua o no en el pozo, pues dijo uno a otro, oye, tira una piedra y si oímos agua es que tiene, y si oímos ploc es que no tiene. Así que el hombre tiró una piedra, así como una pelota, ha terminado. Luego termino de contar el chiste. Como veis, ha tardado un montón. Lo único que aquí apreciamos es que el campo, la columna, mejor dicho, esto es una cabecera vertical donde aparece el número de fila, no confundir con el número de registro, esa es más ancha, porque claro, tiene que meter números de hasta 6 cifras. Y vale, esto no es admisible. ¿Qué es lo que ocurre? Sabemos que Gambas para estas cuestiones utiliza el método, sí, método data, que lo que hace es que solo carga en pantalla, por decirlo así, o solo mete dentro del grid view el contenido de las celdas que sea necesario meter y no mete ninguno más. ¿Por qué tarda tanto esto? El código os lo explico por encima, no tiene ningún misterio si habéis seguido la tabla de la cuestión de las extensiones de GridView, esto lo veríais sencillo. Se le pasa el nombre de una tabla, en un módulo hay una función que nos devuelve el result de esa tabla, os lo puedo enseñar aquí. Estamos aquí, o sea, él recibe el nombre de la tabla, muestra tabla, y devuelve el result. ¿Qué hace? Ejecuta el, con el nombre de la tabla la selección de todos los registros de esa tabla. Y aquí. Y con eso formatea el grid view para darle tantas columnas como campos tenga la tabla. Le da a el nombre de el título de cada columna, el nombre, el mismo nombre que tenga el campo, le mete tantas filas como registros haya en la consulta, en el result, y luego establece el ancho de las filas al -1. El grid view en Gambas os ahorro tener que leerlo en las ayudas. Es un valor numérico, el width. Ese valor numérico, si es positivo, establece el ancho a ese valor numérico, pero si es negativo, lo establece, calcula él qué ancho debe tener según el contenido de las celdas, de las 1000 primeras celdas. Bien, ¿dónde está el problema? Todo esto parece correcto. ¿Dónde está el problema? Pues para averiguarlo vamos a usar el perfilador. Activamos el perfilado, ejecutamos el programa, volvemos a seleccionar la misma base de datos, no, aquí, países, ok, y ahora seleccionamos la tabla gorda. Volverá a tardar, sigo con el chiste, como veis,
tiraba la piedra, pero no se oía. Dice el otro, no se oye nada. Dice, eso tira una más gorda, porque para mí que eso que has tirado no suena nada. Así que el otro agarra así una piedra gorda, gorda, y la tira al pozo. En ese momento aparece una cabra con los ojos inyectados en sangre que va como hacia ellos como loca, llega al borde del pozo y se tira adentro y se suicida. Y los dos se quedan alucinados. Se estaban mirando asombrados. Ya he terminado, luego termino de contarlo. Bien, ahora lo que hacemos es cerrar y el perfilador nos muestra esta información que vais a ver ahora. La información tarda porque tiene que recapitular, en este caso, un montón de datos. La información está relacionada en este grid view. Según pulsamos en alguna de las filas, esto cambiará, ahora lo veréis, y nos dice de mayor a menor lo que ha durado, el número de ejecuciones que se han hecho y cuánto ha durado cada uno de los procesos. Por ejemplo, el bucle de eventos, que ya sabéis que es digamos, el procedimiento principal de todos los programas de Gambas que hace, por lo menos los programas gráficos, que ejecuta todo y vuelve y vuelve y vuelve. Entonces se ha ejecutado 2 veces, uno por cada tabla, imagino, con una duración de 54 millones, tal. Como estos son femtosegundos, que son como millonésimas de segundo, podéis reducirlo a 54. Es decir, el programa ha tardado 54 segundos en ejecutarse. En sí mismo, el bucle de eventos ha tardado 4. Bien. Este bucle ha lanzado el CM de tablas click, que es el click del desplegable de las tablas, que ha tardado 42 de los 54. En sí mismo solo ha tardado 23, pero ha ejecutado, ha llamado al mostrar tabla. Bueno, si hacemos clic, lo vemos aquí, mostrar tabla en grid view, es el mismo información que tenéis, que estamos aquí, perdón que me he ido, mostrar tabla en grid view, que ha tardado 31, ya nos da pistas dónde está el fallo aquí, qué ha pasado aquí, hemos tardado 30 segundos aquí, y ha llamado a 2, al tabla data, que ha tardado 9, con 2 millones de ejecuciones, y el modges base mostrar tabla, que ha tardado 2. Es evidente que no es la causa del no han tardado tanto. Aquí se ha tardado 2 segundos, aquí ha tardado 9, o sea, perdón, 9 segundos, aquí 1. Entonces, ¿de dónde salen tantos estos de espera? Pues si miramos el mostrar tabla, que es el que tenemos aquí, veréis que donde ha tardado tantísimo, 31 segundos, es en el momento en que aplicaba el ancho de las columnas. ¿Cómo es posible si solo hay 7 columnas? Bien, pues ya como veis, lo ha hecho 2 veces, hay 8 columnas, 2 veces son 16, pero ¿por qué ha tardado tanto en establecer un numerino? Y es lo que os contaba. Cuando ponéis un valor negativo, él calcula, pero calcula mirando las 1000 filas primeras y a partir de ahí, si la tabla como antes tuviese 270 registros nada más, pues es casi instantáneo. Pero cuando tiene que irse 1000 filas, tiene que leer 8000 veces los anchos y calcular y demás, y aquí tarda una pasada. Bien, ya hemos encontrado dónde está el cuello de botella del follón. Está aquí. ¿Cómo solucionarlo? Bien, nos vamos al código del funcionario, del formulario, perdón. Y lo único que debemos hacer es darnos cuenta de que cuando establecemos el ancho lo hacemos después de haber metido 1.000.000 de filas. Si simplemente esto lo cambiamos de posición, es decir, le asignamos el 1.000.000 de filas después de haber establecido el ancho, con lo cual, como no hay filas, este ancho de -1
Ahora hablamos de eso. Es inútil porque no puede mirar nada, está vacío. Pero fijaos en la diferencia de tiempos. Ahora, volvemos a seleccionar la base de datos, le damos a la gorda y no hay tiempo, ya está, de contar el chiste de la cabra. Como veis, 1 millón de registros se lo ha cepillado en un instante. Problema, como le hemos asignado el ancho cuando no había, bueno, quiero cerrar antes de hacer nada para que poder comparar tiempos. Como hemos cerrado el ancho, perdón, hemos asignado el ancho antes de que hubiese contenidos, ahora nos está dando este que es el más esto como ancho y los demás, y esto queda muy feo. Pero bueno, hablaremos de eso ahora. Lo que hacemos es cerrar y fijaos, aquí te podemos comparar uno y otro. Antes veíamos que es este, ¿no? Veíamos que, perdón, no es eso lo que yo quería del doble clic. Yo quería venir aquí, que al asignar esto tardábamos 31 segundos. Y ahora, después de haberlo cambiado de sitio, vemos que al asignar los anchos ha tardado 42 centésimas, serían, de segundo. O sea, nada. No asignéis anchos en tablas que tengan muchos registros. Con eso queda claro cuál era el tapón de botella. Ahora, nos quedan dos cositas. Le voy a desactivar el perfilado porque ya he encontrado el hueco. Y las dos cositas son, ¿para qué establecer? A ver, esto, bórramelo, que ya no lo quiero, remover, eliminar. Y aquí nos vamos al código. ¿Para qué establecer un ancho por defecto, fijo, lo que sea, en sí, en el formulario, cuando ejecutamos, veis que el tamaño del grid view y por tanto de su contenido es variable? Es decir, si yo aquí ahora asigno, perdón, primero la base de datos. Ahora que lo he hecho más grande, aquí, fijaos lo que ocurre con las columnas. Cuando se asignó el -1, la tabla estaba vacía, entonces los campos se asignó el ancho según el título. Y este se queda como si fuera infinito, este se expande, el último. Esto cuando yo dispongo de tanto sitio, pues tampoco el de recibo que tenga yo que venir aquí haciendo todas estas cosas para ver, dejar de ver, no me. Solución, no asignemos anchos. Lo que hacemos es, esto lo comento, lo que hacemos es a la columna en concreto, esto es para no teclear, en el mismo bucle donde creo las columnas, le establezco la propiedad expand, perdón, que estoy tecleando alrededor del micrófono y eso es un follón. Ponemos acierta la propiedad expand. Cuando ahora ejecutemos el programa, veréis que estamos aquí y aquí. Veréis que esto parece igual que antes, pero si esto lo hago grande, las celdas se ajustan. Si elijo la gorda, se supone que lo mismo. Aquí este se ha ampliado porque lo que decíamos, y las celdas se ajustan proporcionalmente. Si a una de las celdas le damos un ancho propio, fijo, así, eso se mantiene, de manera que ese se convierte en el ancho mínimo que hay que darle de la celda. También se puede hacer por código. Si aquí le dais a una de las celdas, en algún momento decimos que era el ancho, la columna 0, eso lo podemos aquí poner, que la columna, la 1, vamos a poner, a ver, que el teclado columna 1, ancho, punto,
width igual, vamos a darle 200. Con esto, esta columna, aunque tenga span, pero tiene un tamaño mínimo. Se supone, estoy aquí haciéndole caso, exacto, ¿veis? Aquí el tamaño sí se ha respetado, tamaño mínimo, estos son 200 píxeles. Aunque esto lo ampliemos, este sigue siendo como mínimo de 200 píxeles. Si lo restablecemos y le quitamos, ¿veis? Se ajusta, pero... Y nada más. Hay un pequeño decir, bueno, pero es que ni quiero este campo, ni quiero este ancho, yo quiero que se vea. Hay una opción, que es que se vea como se ven las tablas en las páginas web, que amplían su altura según el contenido, etcétera, etcétera. ¿Se puede hacer? Se puede. Aquí, ¿qué forma que damos? En las propiedades del Grid View le podéis decir que el... ¿Dónde está, corazón? No está mostrado aquí. ¿Cómo es esto? Bueno, pues se lo damos... No, pero es que eso sí existía. No me lío porque no me sale. No sé por qué. Ah, ya sé por qué no me sale. No, no lo sé. No sé por qué no me sale. Debería salir la propiedad. World Wrap. A ver si me la ofrece. No me la ofrece. Debería salir por algún lado. La propiedad World Wrap que permite. ¿La podemos hacer a las columnas? Es que no me acuerdo. Si era una propiedad ya. Estas son las cosas que uno siempre odia de improvisar en los vídeos. Los que saben hacer llevan... No, este no tiene. Los que saben hacerlo llevan guión. Yo no llevaba guión. Seguramente sea un tema de la celda. Y si aquí establecemos, aunque el vídeo no iba de eso, Jorge querido, te has metido en problemas. Tabla punto data punto es aquí, sí, aquí es, hay que hacerlo en la celda. Igual true. Si ahora ejecutamos y buscamos nuestra amada base de datos de países, fijaos en lo que ocurre. El ancho, el alto de las celdas se reajusta, se supone. Si ampliamos esto solo un poco para que no quepan todos y volvemos a seleccionar esto para que coja, debería, a ver, no me lo hace, malditos enanos. Así es que solo son dos. Y las dos filas, estos son pequeños defectos de ajuste por el tamaño de la letra de escritorio y demás. Pero fijaos como si quiere ajustar y si no, pues habrá que ponerlo por filas. Señor, ¿por qué me he metido en este lío? Si en vez de esto decimos por filas, en rows, row, por filas funciona. Debería borrar este vídeo y hacerlo otra vez. Pero mira, si así veis que también soy humano, también cometo errores. Sobre todo, ves, no, no es por filas, es por celda. Porque luego no me ajusta el ancho de la celda. Quizá él lo sepa, yo no lo sé. Pero bueno, hablábamos de acelerar y de formatear las tablas y del depurador de tiempos. Habéis visto cómo queda. Pido perdón por los últimos minutos de vídeo que... Y nada más. Sed felices, subid montañas si sois escaladores y bajad al fondo del mar si sois submarinistas.
o quedaros en vuestra casa, tomaros una cervecita y saludar a los dioses si no lo sois.